Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, daré 5 consejos para clasificar empleando el sistema de clasificación LC. Esos consejos van enfocados para todo aquel que apenas está empezando a utilizar este sistema de clasificación con la finalidad de que se vaya familiarizando poco a poco y mientras te vas familiarizando con él, eh, pues sea posible aplicar estos consejos y mejorar tu uso del esquema. Bueno, el primer consejo es correlacionar con la lista de encabezamientos de materia de LC. Antes de proceder a dar la explicación de este consejo, recomendaría el video que ya hice anteriormente sobre cómo catalogar por tema sin tener que comprar una lista de encabezamientos de materia. Parte de ese consejo implica entrar al catálogo de autoridades de LC, que es lo que hicimos acá, buscando el tema de videojuegos en inglés, que ya lo tenemos, ya sabemos que nuestro documento trata sobre videojuegos, pero ahora necesitamos clasificarlo. Entonces, como ya tenemos el tema, vamos a utilizar este truco para buscar cómo está el tema en la lista de encabezamientos de materia DLC y desde ahí obtener su clasificación. Entonces, bueno, se realizó la búsqueda, tenemos videojuegos, entonces hay que entrar a nuestro registro de autoridad y como vemos, ahí me está dando la clasificación. Me dice LC Classification de GB 1469.3 a GB 1469.37. Me está dando un rango de clasificaciones. Con este rango ya únicamente yo podría ir a mi esquema y comprobarlo o ver exactamente dentro de qué espacio de este esquema puede quedar. Entonces, bueno, yéndome a mi esquema de clasificación, veo dónde empezó el rango, que fue en 1469.3 de videojuegos. Si fuera una obra general de videojuegos, pues ya tendría prácticamente la clasificación hecha. Eh, Sería este de 1469.3. Y bueno, si fuera algo en particular dentro del tema de videojuegos, ahí sí tendría que explorar entonces, ir revisando mi esquema, pero me facilita mucho que ya encontré el rango. Ya no tuve que buscar desde lo general, ir a la letra G, buscar recreación, buscar videojuegos y entrar a hacer todo este viaje desde lo general a lo particular. Ya me lo ahorré. Aquí únicamente es ver si mi documento cabe en esta clasificación o comprobar la clasificación. Y como vemos en efecto, termina en 1469.37 con otros juegos individuales no de la A a la Z. Entonces, bueno, aquí es muy importante que ya me está dando el rango. Entonces, como ya me da el rango dentro de las clasificaciones, me ahorró bastante tiempo. Entonces, esto te puede ayudar eh, cuando sepas ya el tema, pero no la clasificación exactamente. Cabe señalar que no todas las clasificaciones están en todos los registros de autoridad. Hay algunos que no la tienen. Pero bueno, la gran mayoría, cuando son sobre todo temas generales, sí lo tienen. Entonces, bueno, aquí hay una forma de ayudarte a utilizar el esquema sin tener que estar navegándolo desde lo general a lo particular. Bueno, el segundo consejo es buscar temas similar en el catálogo de LC. Habrá ocasiones en las que podemos tener un libro y quizá nos queda la duda de si ya fue clasificado por LC. Si ese documento ya fue clasificado por LC, eh, podríamos buscarlo ahí directamente, pero si no, podríamos encontrar uno similar y de ahí tomar como base la clasificación que haya colocado LC y únicamente comprobarla en nuestro esquema de clasificación. Bueno, veamos esto en concreto con un ejemplo, creo que así se explicará mucho mejor. En este caso, imaginé que tengo un documento que habla sobre la danza cubana. Entonces, como habla sobre danza cubana, yo primero busco qué hay de danza cubana en el catálogo de LC y me encontré con este libro que se llama La danza contemporánea cubana y su estética. Ese es su título. Y bueno, aquí me da la clasificación LC, la podemos ver en la parte de más abajo del registro. Me dice que es GB1632.C9 de 36-2005. No tengo que tomar toda la clasificación. Con tomar GB1632.C9 ya tengo probablemente la clasificación que necesito. Entonces, bueno, me dirijo ahora a mi esquema y veo que mi esquema en esa clasificación, en efecto, puede servir para Cuba, ya que aquí el esquema, curiosamente, no toma a Cuba eh, dividido. Tenemos aquí Latinoamérica, como podemos ver en la parte de arriba, obras generales, y tenemos abajo a México. Es decir, aquí sí tenemos un país dentro de América Latina.
pero Cuba está dentro de una región, la región del Caribe, al menos en términos de cómo lo muestra el esquema de clasificación. Todo esto hubiera sido más complicado si yo me hubiera puesto a explorarlo y a buscar Cuba y no encontrarlo, y pensando que puede estar dentro del Caribe. Entonces, está dentro del Caribe como región o país en particular de la A a la Z, que era ese C9 que veíamos por ahí. Entonces, ya me ayudó con esto a clasificar el documento que yo tenía. No es el documento que tenía LC en ese registro, pero al ser muy similar el tema, es decir, si es el mismo tema, se tiene que clasificar pues de una manera igual. Entonces, eso me ayuda a ya tener más o menos ubicada la clasificación. En este caso sí me la dio, y ya nada más aplicar los cambios. En este caso, pues sería aplicar el cóter de mi asiento principal, el autor, si no hubiera un autor expreso, pues puede ser el título. Ya tengo nada más que completar el asiento principal, el año, y con eso ya tendría mi clasificación armada. Entonces, a veces resulta útil esto. También hubiera resultado útil si yo buscara uno de México, porque al saber que México es una región que está cercana a Cuba, me hubiera podido dar el rango que yo necesitaba aquí. Entonces, puede ser muy útil también esto, buscar temas similares, explorar la clasificación en el esquema y ya nada más tratar de hacerlo lo más preciso que se pueda, ubicando pues el documento que yo tengo, más o menos buscándolo según el que encontré en el EC. Y bueno, con esto me ahorro bastante, la verdad, me ahorro ya no tener nuevamente que estar explorando de lo general a lo particular, ya que ya tengo un acercamiento, estoy un poquito más cerca del número de clasificación que necesito. Bueno, el tercer consejo es emplear el índice. Este consejo aplica para la versión impresa, que es donde se puede utilizar más de lleno, ya que en la versión online tiene una correlación directa con el LS Subject Headings. Entonces, bueno, ahí es la correlación directa, ya no se necesita el empleo del índice. Pero en este caso, empleando el índice para la versión impresa, resulta más útil si yo ya tengo en mente nuevamente el tema. Si yo ya catalogué por tema mi material, ya va a ser más sencillo, únicamente buscando en el índice. En el ejemplo que les coloco yo aquí, tengo un documento que habla sobre educación multicultural de manera general. Bueno, entonces voy al índice y encuentro que en efecto está Multicultural Education y me da la clasificación LC 1099 y me da el signo de más. Eso quiere decir que ahí es donde empieza apenas lo que se refiere a educación multicultural, pero que puede continuar o se puede completar con algún número de Cotter o con alguna otra precisión para ir haciendo más exacto, más exacta más bien la localización del tema. Entonces, bueno, me dirijo a ese número de clasificación y como vemos, en efecto, ahí está educación multicultural en general, y es lo que está marcado aquí de azul. Entonces tengo que si fuera una obra general, quedaría en 1099. Ya nada más podría precisar, o sea, en el caso de que fuera en Estados Unidos o que fuera en otro país, en otra región, ya voy precisando lo más de lleno. Pero aquí me sirvió ubicar el tema en el índice y del índice llegar al número de clasificación y ya nada más ajustarlo según mi material. Eh, Me parece que es más sencillo así que nuevamente estar buscándolo desde lo general y ir navegándolo, ir buscándolo, puede resultar más complicado y también llevar un poco más de tiempo, sí podría ser más laborioso. En cambio, con el índice nos manda la clasificación que podemos necesitar, incluso eh, nos llega a dar a veces ya la clasificación exacta, ya sin tener que ni dirigirnos al esquema. Pero yo considero que sí es importante dirigirnos de todos modos para comprobar la clasificación. Siempre es importante comprobarla, ver que en el esquema ahí esté determinada de esa manera exacta y bueno, tener ya la certeza de que está muy bien clasificada nuestra obra. El cuarto consejo sería respetar los rangos de las tablas. A veces las tablas son un poquito complicadas en cuanto a los rangos. Aquí cabe hacer algunas explicaciones. Con esas explicaciones espero quede más entendible ciertos aspectos de las tablas. En este caso, explicando la tabla PAPZ40, vemos aquí los rangos que hay. El que está marcado de azul, que dice Z5 a Z999. Como vemos, le antecede una X. Esa X eh, pertenece al cóter del que veníamos antes de llegar a esta tabla. Eh, si ustedes notan cuando están clasificando que los manda alguna tabla, la mayoría tendrán una X por delante. Esto quiere decir que a ese número de cóter se le debe agregar
lo que esta tabla nos está pidiendo. Entonces, esa X, eso es lo que significa el cóter que le antecede. Lo que antecede en general a antes de llegar a esta tabla. En eso que le antecede nos hizo el envío para esta tabla en particular y entonces esta X significa lo que ya está antes puesto. Entonces, partiendo de esto, tenemos que respetar bien los rangos. Vamos a imaginar que tuviéramos una biografía sobre alguien que se dedica a la literatura, algún escritor. Entonces, nos pide en este caso, tendríamos que irnos a biografía y crítica y bueno, y ver qué es lo que le continúa. Si es Periodical Society Serials, no es el caso, no es diccionario, no es autobiografía, no es carta. Entonces, es obra general, porque una biografía es una biografía general. Entonces, ¿qué significa ese Z5, Z999? Dentro de ese rango yo tendré que ubicar mi asiento principal. En este caso, si es una biografía que tiene un autor personal, sería el nombre de ese autor personal. Pero siguiendo la tabla de Cotter, puede que su nombre no empiece con Z. De hecho, la mayoría de nombres no empezarán con Z. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando tú armas con la tabla de Cotter un nombre dejando la primera letra y convirtiendo el resto de las letras en números, tengo ya digamos, el número de Cotter armado. Pero aquí me pide que utilice un rango que va de Z5 a Z999. Tiene que estar dentro de ese rango. Entonces aquí lo que cabría hacer era colocar la Z e inmediatamente después utilizar la tabla de Cotter para convertir la primera letra en número y ubicarla dentro de este rango. Puede que esa letra no quepa. Es decir, si tenemos la letra A, por ejemplo, que quedaría con un 3 o con un 2, es más pequeña, no podría quedar como Z2, porque aquí no está determinado Z2. Entonces, tendríamos que ajustarlo según este rango. Aquí lo recomendable, por ejemplo, si tuviera una letra muy chica que no cabe, que fuera, por ejemplo, un 4, podría poner Z54 para que no se salga de ese rango. Y entonces tratar de mantener un orden alfabético, que es finalmente lo que se pretende en emplear esta tabla de Cotter. Al emplear la tabla de Cotter se realiza una ordenación numérica, pero que viene de una ordenación alfabética. Tiene que haber una correlación entre lo alfabético y lo numérico, es parte de la idea de la tabla de Cotter. Entonces, para respetar esa idea de la tabla y respetar los rangos que aquí tenemos, solo hay que fijarnos que el número que vayamos armando de Cotter quede dentro de los rangos que nos están pidiendo las diferentes tablas. Y en este caso, pues sí, si tuviéramos, por ejemplo, un Z, un Z4, un Z3, podría quedar Z54, Z53, y también aquí es importante ver qué otros materiales ya tenemos para tratar de que queden lo más alfabéticos posibles, nuevamente, pues respetando este rango. Y aquí la importancia de sí hacerlo con la Z, porque si utilizáramos otra letra, por ejemplo, si tuviéramos un autor con la letra A, puede quedar dentro de lo ya determinado previamente en esta tabla y con eso tendríamos el material mal clasificado. Es importante siempre ser muy preciso en las tablas y revisar bien los rangos, bien la tabla de Cotter y saber bien cómo la vamos a convertir, en qué parte y tratar de que quede lo más alfabético posible. Bueno, el quinto consejo se refiere a revisar si algún Cotter ya está en el catálogo de la LC. Habrá ocasiones en las que tengamos que armar un número de Cotter porque no está en nuestro esquema. Entonces, para ello tendríamos que emplear la tabla de Cotter, ya sabes, tomar la primera letra de tu asiento principal y la siguiente convertirla en número según la mencionada tabla. Aquí vamos a ver este ejemplo que me parece interesante para poder dar esta explicación. Vamos a imaginar que tengo que clasificar una obra de García Lorca. Entonces, voy a mi esquema de clasificación, literatura española, autores particulares, de 1868 a 1960, que es de donde quedaría ubicado García Lorca, y vemos que no está. Está García Iniesta y García Sánchez. García Lorca tendría que ir después de García Iniesta y antes de García Sánchez. Aquí, ¿qué pasa? Yo tendría que armar el número de Cotter, utilizar una A y bueno, y ver la siguiente letra. Que sería una R, entonces sería 7, y la siguiente
Pero como vemos aquí, ambos apellidos son García, de los que ya están aquí y agregaremos un García más. Puede ser más complicado, sí se puede hacer, en efecto. La idea es hacerlo, tomar la tabla de Cotter y tratar nuevamente de que quede lo más alfabético posible. Y de que, bueno, en este caso García Lorca quede entre estos dos autores. Pero aquí viene el consejo, el truco que podemos utilizar para no tener que armar nosotros con la tabla de Cotter, pues este número de Cotter. Si yo busco un material de García Lorca en la Library of Congress, en su catálogo, vemos que aquí está la clasificación, la podemos ver ahí marcada de azul, y aquí me marca PQ6613.A763. Este A763 es el cóter que pertenece a García Lorca. Entonces, con esto ya tengo el cóter que podría yo asignarle a mi material hipotético que tengo de García Lorca. Con esto yo ya me ahorré tener que armar ese número de cóter, pero más importante aún es que si en algún momento este número de cóter lo quieren ingresar como una actualización en el sistema de clasificación LC para que aparezca el cóter ya armado, como los que vimos anteriormente, va a ser este cóter, porque es el cóter que ellos utilizan. Entonces, con esto, aparte de que ya no tuve que hacer yo el cóter, me aseguro de que si en algún momento surge una actualización y agregan a García Lorca, va a ser este cóter y ya no tengo que cambiarlo. Si yo había asignado otro sin haber consultado LC, aquí había un problema, porque entonces en el esquema va a aparecer como A763. Y si yo lo puse como, vamos a imaginar, A768, puede que ese número ya esté o puede que ese número lo tenga al rato que cambiar y eso significaría cambiar las clasificaciones que ya tengo. Con esto eso ya no ocurre porque ya tengo el número de cóter armado, tal cual lo armó el S y tal cual puede que se integre en el sistema de clasificación. También puede que nunca se integre. Pero en ese caso, el beneficio lo tuve en que ya no tuve yo que armar el número de cóter. El S ya lo armó. Esto cabe la pena señalar, no aplica en todos los casos. Habrá materiales en los que no se puede hacer. En literatura sobre todo es donde más se puede hacer esto, porque hay muchas obras de literatura que ya tiene el S y que ya armó el número de Cotter y aquí me lo facilita. Esto también puede ocurrir para muchos rangos de la A a la Z. Ustedes pueden buscar por clasificación dentro del catálogo del S con esa clasificación, buscar el número de clasificación con ese Cotter y ver si LC ya lo tiene armado. Si ya lo tiene armado, lo recomendable sería utilizarlo y con esto pues se benefician de estos aspectos que ya les he mencionado. Bueno, aquí viene un consejo extra, un buen uso de la tabla de Cotter. Como vieron, mucho del esquema de clasificación LC, mucho de armar las clasificaciones, depende de un buen uso de la tabla de Cotter. Para eso les recomiendo un video que ya hice anteriormente sobre la aplicación de esta tabla y bueno, además de las traducciones de G150. Sería importante que lo pudieran ver. Entre un mejor uso tengan de la tabla de Cotter, les va a ser más sencillo aplicar el sistema de clasificación LC. Entonces, si logran manejar bien la tabla de Cotter, no les costará tanto trabajo ciertos aspectos del sistema de clasificación LC. En la descripción de este video les dejaré un link para que puedan revisar este video que les comento sobre la tabla de Cotter y la tabla de traducciones. Sería recomendable que pudieran verlo. Y bueno, con esto me despido. No sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, a que den like a este video, a que revisen más contenido, más videos que hay en este canal. Con esto me despido, nos estamos viendo en el próximo video.